Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Ilgudo de la iglesia Hanmaum en Chuncheon. Si bien solo tengo 26 años, estuve perdido durante mucho tiempo sin saber a dónde ir. Esto hizo que viviera como un indigente durante 3 años. Yo viví como el hijo pródigo, pero hoy estoy aquí para compartirles sobre la nueva vida que he comenzado a vivir al encontrarme con Jesucristo resucitado. Durante mi infancia era muy difícil verlo a mi padre porque siempre estaba muy ocupado trabajando. A pesar de que mi madre trabajaba en su instituto de piano, ella nos daba mucho amor y atención a mí y a mi hermano, pero yo lo sentía como una presión sobre mí. Desde muy pequeño fui muy curioso y tenía pensamientos muy disparatados, por eso no podía concentrarme en el estudio. Como era muy lento para aprender coreano y la tabla de multiplicar, siempre me regañaban y cada vez tenía menos autoestima, por lo que comencé a pensar que era una persona torpe e inútil, y me inquietaba que las personas no me quisieran. Cuando ingresé a la escuela no podía acercarme a los demás compañeros porque pensaba que ellos me odiarían por ser inútil. Por eso, para esconder mi personalidad, comencé a envolver mi vida con mentiras, y de ese modo los niños me trataron bien, y eso hizo que crecieran las mentiras. Sin embargo, las mentiras enseguida salieron a la luz y me quedé solo. En la escuela media me sumergí en los videojuegos para escapar de la realidad. Cuando jugaba podía olvidar mis circunstancias y me convertía en el protagonista del juego. Como me atormentaba estar en la escuela, dormía durante las clases. Yo tenía talento en el arte, por eso quería ingresar a la Escuela Superior de Artes, pero como me pasaba todo el tiempo jugando, desaprobé el ingreso y me sentía aún más frustrado. En la escuela secundaria donde asistía, los estudiantes eran muy problemáticos. Era normal el cigarrillo y el alcohol entre los adolescentes, y algunos eran violentos y hasta se arreglaban a los profesores. En este lugar, yo seguía sufriendo de bullying y era el sirviente de los demás estudiantes. Los odiaba tanto que quería matarlos, pero jamás pude rebelarme contra ellos. Faltaba a las clases y me pasaba el tiempo en los cibers. Nunca pude contarle esta situación a nadie, ni a mis padres ni a los profesores. Cuando terminé el primer año de la universidad, me anoté en la unidad de primera línea del ejército y me asignaron como conductor. Cuando ingresé al ejército, me resultó muy difícil tanto el entrenamiento como establecer relaciones con las personas. No pude adaptarme a la vida en el ejército y por los picos de estrés que tenía me causaba vómitos y cólicos, hasta que quedé libre del servicio militar por falta de aptitud. Mi padre vino a recogerme al ejército y me sentí contento y a la vez sorprendido, porque rara vez podía verlo. Mis padres querían que vuelva a estudiar o que consiga un trabajo, pero yo quería escapar de toda la obligación y vivir libremente. Un día fui a Seúl a encontrarme con un amigo que me había ofrecido un trabajo. Cuando llegué me encontré con que era una empresa piramidal. Pensé en que debía salir de ese lugar, pero no quería regresar a casa, y además las personas del lugar me trataban muy bien. Pero ellos me hacían asistir a las conferencias raras y me forzaban a traer otras personas. También me decían que le mintiera a mi madre para pedirle prestado dinero, pero me rehusé a hacerlo por temor a que mis padres me viniesen a buscar. Entonces me presentaron a unos prestamistas para que pidiera un préstamo. Pero en esos tiempos me enfermé de gripe porcina y al ver que no tenía dinero, ellos me dijeron que regresara a casa. Pude conseguir apenas el dinero para volver a casa. En el camino agarré a mi cabeza que tenía más de 38 grados de fiebre y me sentí furioso por el fracaso y la traición. Luego de curarme la gripe porcina, pedí un préstamo a los prestamistas que me habían presentado en la empresa piramidal, y con ese dinero hice todo lo que quería hacer. Me compré un teléfono celular, compré ropa nueva, comí comida cara y caí en toda clase de placeres. Cuando se me acababa el dinero, volví a pedir otro préstamo. Esto se repitió hasta que ya no podía pedir más préstamos. Luego de unos meses, comenzaron a llegar cartas de aviso del banco de 5.000, 3.000, 2.000 y $1.000 a mi casa. Cada vez llegaban más cartas. Además, me cobraba un interés de un 48%. Era una locura. Mi sentimiento de fracaso y el desprecio que sentía hacia el mundo me hizo pensar, no me importa, viviré así hasta que me muera, pero las consecuencias fueron muy grandes. Mi madre perdió la razón debido al shock. Me sentía pésimo con mi madre e intenté trabajar en una compañía de hornos para hacer algo al menos. Pero no podía aguantar mucho tiempo y pensaba que sería mejor morir antes de vivir así. Incluso pensaba que si realmente existía el diablo como se ve en las películas, estaba dispuesto a vender mi alma para que todos mis problemas se resolvieran. No tenía ningún tipo de esperanza, hasta que un día se acercó mi madre diciéndome, Jesús resucitó, y me daba libros y me decía palabras que no entendía.
Me quedé tan sorprendido que no sabía qué decirle. Mi madre parecía una persona totalmente diferente. Mi madre ya no me reprendía como solía hacerlo y solo me repetía: Jesús resucitó, yo viví de esta forma porque no sabía esto, perdóname. Junto con mi madre comenzamos a asistir a los cultos de la iglesia Hanmaum de Chuncheon y conseguí vivir en la residencia de la iglesia. Las personas que me encontré allí eran increíbles. Ellos me recordaban a mis amigos más cercanos del club de alpinistas. Con ellos pude abrirme por completo y me hablé todo lo que no había hablado en todo este tiempo. Ellos me escucharon hasta el final y comencé a pensar que este era un lugar muy cómodo. Pero como solía hacerlo desde muy pequeño, seguía pretendiendo ser otra persona que no era yo, incluso delante de Dios. La oración de aceptación a Jesús que había hecho por primera vez también fue solo por labios. Y así con el tiempo comenzaron a entrar pensamientos del mundo en mí. Para mí, Dios solo era alguien que me daba lo que yo quería, alguien que necesitaba solo cuando estaba en dificultades. Aún así, trabajaba arduamente para la iglesia. De alguna manera quería mostrarme. Era agotador el trabajo en la iglesia, pero me gustaba porque sentía que estaba conectado con los demás hermanos. Oraba y leía la palabra tal cual me decían que haga. Intentaba mostrar una vida cristiana perfecta, pero sentía que las cosas no se solucionaban del todo. Cuando no me sentía bien, me escondía para ver videos prohibidos. Por momentos, Dios me despertaba por medio de su palabra, pero me estaba cansando de esos altibajos y sentía que me ahogaba en la trampa del legalismo. Tenía mucha sed de Dios, pero no había ningún versículo que se me hiciera real con mis fuerzas. Desde un momento, los consejos de los miembros de la iglesia quedaban como heridas en mi corazón. Por eso siempre estaba preocupado pensando: ¿realmente habré sido salvo? Viví 14 meses en la iglesia, hasta que no pude más y abandoné la iglesia. Regresé a casa y no quería escuchar nada de mi madre. Pensaba que había hecho lo suficiente, no quería hablar con mi madre, me sentía ahogado y finalmente escapé de mi casa con las joyas de mi madre. Al principio me sentía muy bien porque podía vivir como quería, hasta que comencé a preocuparme de qué comer y dónde dormir, y así empezó la vida como indigente. Cuando se me terminaba el dinero, robaba objetos de la casa de mis parientes, hasta que un día me agarró un primo mayor y me golpeó para despertarme. Trabajé como obrero en varias construcciones, y luego me pasaba el tiempo jugando en un ciber durante una semana o dos, hasta que se me acababa el dinero. Un día de trabajo en una construcción eran $80. Era suficiente dinero como para sobrevivir una semana. También hubo días que no tenía ni un centavo en el bolsillo y le pedía fiado una sopa instantánea al dueño del ciber y dormía allí a cuestas. Hasta que un sábado de invierno a la noche me tocó trabajar en una construcción en donde se veía la cruz de una iglesia. Pensaba que los miembros de la iglesia estarían dando culto a Dios y yo estaba ahí trabajando para comprarme unos ítems de videojuegos, para disfrutar los placeres. Me sentí devastado. Y pensé: ¿para dónde estoy yendo? ¿Qué me sucederá? No podía dejar de pensar en esto. Viendo avisos de internet, pensé en vender ilegalmente mis órganos o vender mi cuerpo. No tenía noción de nada, solo pensaba en que si tenía mucho dinero podía disfrutarlo con las personas que quería y disfrutar la vida. Pero me sentía molesto porque no encontraba la forma de vender mis órganos. A veces regresaba a casa y mi madre me decía: vayamos al culto de oración de madrugada, escribí la palabra de Dios, seguro vas a estar mejor. Leamos juntos la palabra, oremos juntos. Pero todas las palabras de mi madre me sonaban como que quería controlar mi vida, hasta que regresé a las calles nuevamente. Lo único que podía hacer era trabajar como conductor de mensajería a domicilio nocturno o conseguir trabajos de un día. No tenía dónde ir, la ropa que se me ensuciaba trabajando la tiraba y me compraba ropa usada que vendían en las tiendas de segunda selección. Solo regresaba a casa para tomar algo de ropa y cosas que necesitaba, pero enseguida me encontraba con la mochila y las manos vacías. De esa manera me estaba convirtiendo en un indigente. Me pasaba el tiempo en un ciber mirando animaciones y leyendo novelas, conformándome con ese amor y esa ambición que no podía obtener de mi realidad. Estaba tan disociado de la realidad que me estaba convirtiendo en una persona extraña. Hasta que un día robé el celular de alguien en un sauna con la intención de conseguir dinero fácilmente, pero la cámara de seguridad capturó mi imagen. Por este hecho fui arrestado por la policía. Y no me quedó otra que regresar a casa. Mi madre me dijo que hiciera lo que quiera, pero que no me fuera de la casa. Desde ese momento me encerré en mi cuarto oscuro y me pasaba el tiempo mirando animaciones y leyendo novelas de mi celular. Debido a la soledad a veces lloraba, me molestaba, me enfurecía y hasta hablaba solo en el vacío.
Toda mi casa se convirtió en un basurero porque no me bañaba. Comía y dormía cuando se me antojaba. Luego ni siquiera podía diferenciar la noche del día, ni tampoco tenía noción de qué día era. De vez en cuando iba a la iglesia con la esperanza de poder resolver mi problema, pero al mismo tiempo pensaba que no había solución para alguien como yo. Y más que nada, me sentía muy inseguro por si perdía la libertad de poder hacer lo que yo quisiera. Tenía mucho deseo de hablar con alguien, pero no hacía nada más que estar acostado en la cama. En esos tiempos, mi madre estaba preparándose para presentarse en el programa de testimonios llamado Solo Jesús. Mi madre, quien solía regañarme para que vaya a la iglesia y para que lea la Biblia, ahora me aceptaba tal cual era sin importar lo que haga, como si Dios mismo me estuviera aceptando. Toda la casa se estaba convirtiendo en un gran desastre por mi culpa, pero mi madre no se preocupaba, sino que estaba siempre alegre. Mi madre tomaba el borrador de su testimonio para el canal C, paraba delante del espejo y estaba todo el día murmurando y grabándose a sí misma. Y luego me preguntaba, Ilgu, ¿notas algo extraño? ¿Notas algún error? Y yo le respondía diciéndole que no sabía, pero sin darme cuenta, yo mismo me estaba metiendo cada vez más en el testimonio de mi madre. Esa fue la primera vez que me sentí totalmente cómodo dentro de mi casa. Aunque era un desastre total, mi madre aceptaba todo de mí tal cual era. Esto hizo que cada vez abriera más mi corazón que estaba tan cerrado y poco a poco liberarme de todas mis heridas. De la forma en que Dios nos ama tal cual somos, así hizo mi madre. Ella me estaba dando ese mismo amor. De a poco comencé a salir de mi cuarto, le cocinaba a mi madre y cada vez conversábamos más. Y también volví a asistir a la iglesia que durante tanto tiempo había abandonado. Me pregunté, ¿cuál será la diferencia entre el Dios que conoce mi madre y el que yo conozco? Y comencé a extrañar al pastor, quien cada vez que se encontraba con mi madre le decía, estoy orando por Ilgu, toda la comunidad de la iglesia estamos orando con un solo corazón. Él siempre estaba preocupado por mí, aun cuando estaba metido en problemas. Sentí muchas ganas de verme con aquellos miembros de la iglesia que me invitaban a comer algo, aun cuando ellos estaban cansados luego de regresar al trabajo. Y también los miembros de la iglesia célula de mi madre, quienes muchas veces le traían a mi madre carne y frutas por si yo andaba por ahí sin comer. En ese culto que asistí luego de tanto tiempo, se proclamó, como siempre, que Jesús resucitó y que Él es el dueño de todas las personas. Antes no podía entender estas palabras, incluso no quería escucharlas, pero esta vez sentí curiosidad en saber qué era aquello de lo que tanto hablaba el pastor que podía levantarte en cualquier situación de la vida. Finalmente sucedió algo que me hizo ser una nueva persona. En el culto de Año Nuevo se proclamó la parábola de los trabajadores del viñedo en Mateo 20. Me tocó profundamente el anhelo y el primer amor del trabajador que llegó a las 5 de la tarde. Mientras escuchaba me puse a pensar sobre mi pasado. Me pregunté si alguna vez busqué a Dios con anhelo mientras estuve en la residencia de la iglesia. El anhelo y el primer amor eran palabras que no podía borrar de mi corazón. Y en el culto del domingo, mientras escuchaba las alabanzas, pensé, cuando Jesús vino desde el cielo a buscarme, ¿cuánto anhelo habrá tenido por mí? Cuando supe que Jesús vino a buscarme, sabiendo que iba a morir en la cruz de manera trágica, se me volcó ese gran amor y no pude contener mi corazón. Me sentí totalmente movido que no podía describirlo con palabras. No paraban de caer lágrimas de mis ojos. Le pedía perdón, y como una diapositiva pasó delante de mí todo ese tiempo que yo había sido dueño de mi vida y estalló el arrepentimiento en mí. La razón por la cual había venido a la iglesia por primera vez fue para refugiarme porque no quería trabajar. Pensaba que la iglesia sería el lugar donde estaría cómodo. Mientras yo pensaba de esta manera, los hermanos con quienes compartía la habitación me decían que ese amor perfecto que no existe en este mundo es garantizado por la resurrección de Jesús. Y me dijeron que la resurrección no es un mito, sino un hecho real. Pero en ese momento, esas palabras no entraban a mis oídos. En ese momento, mientras vivía en la residencia, tenía que escribir testimonio en base a la palabra proclamada en los cultos. Me era muy difícil expresar lo que tenía en mi mente porque estaba acostumbrado a utilizar la gramática de los videojuegos. Pero los hermanos me ayudaron para escribir mis testimonios, enseñándome con manuales de gramática de primaria. Pero en esos momentos me sentía avergonzado y molesto porque tenía miedo de que las personas se enteraran. Al pensar ahora, lo que hicieron los hermanos por mí fue un gran acto de amor, porque somos una comunidad de iglesia y ellos me consideraban como su propio cuerpo. Sentí mucha culpa hacia ellos y a la vez estaba agradecido. Seguía escuchando la palabra y escribiendo testimonios,
pero la resurrección de Jesús era un concepto muy vago para mí y tampoco podía creerlo. Seguía atrapado en mis propios pensamientos y negaba la veracidad de la resurrección, aun cuando dialogaba con los hermanos de la iglesia. Mi corazón estaba lleno de otros asuntos. En una parte de mi corazón pensaba, si la resurrección fuera verdad, sería increíble, aunque mi cuerpo muera, ¿mi alma vivirá e irá al cielo? ¿Es posible que esta vida miserable cambie por una vida de paz y alegría? Mi madre cambió totalmente al creer en Jesús, y los testimonios de tantos hermanos de la iglesia que compartieron cómo cambiaron sus vidas. Cuando los veía pensaba, no puedo creerlo, pero intento esforzarme para poder creer. Yo también quiero vivir feliz, pero no podía creerlo y no podía parar de dudar. Por más que me esfuerce, la resurrección de Jesús no se convertía en mi propia resurrección. Pero cuando volví de mi vida como indigente y escuché nuevamente la resurrección, fue diferente. No sé si habrá sido por mi gran anhelo, pero esta vez fue diferente. Jesús, quien vino a esta tierra como humano, resucitó según las Escrituras. Los testigos que vieron esto tan solo hablaron de lo que habían visto, pero las personas odiaban que se propague la resurrección de Jesús, encarcelaban a los que creían en la resurrección y hasta los mataban. Sin embargo, ellos vivían en catacumbas sin ver un rayo de sol y testificaban la resurrección de Jesús hasta el final. Fueron atrapados y terminaron siendo la comida de leones, y aprendí que sus historias estaban registradas en la historia. No podía no creer que ellos testificaron por medio de sus muertes. Y también descubrí que el número de personas que murieron testificando la resurrección de Jesús es tan grande como el número de personas que murieron en guerras o en hambrunas. La resurrección de Jesús tiene un fundamento histórico muy claro. La resurrección de Jesús es una verdad, sin importar si yo creo o no. La razón por la cual estuve escapando de mis problemas y me volví un indigente, pensando que mis pensamientos eran correctos, no era por el entorno ni por alguna persona. Se me hizo claro que esto fue porque no creía en Jesucristo resucitado, siendo yo el dueño de mi vida. La resurrección de Jesús era la prueba para que todas las personas podamos creer en ese cielo invisible, en ese Dios invisible. Dios me abrió las puertas a mí, yo que estaba viviendo la vida a mi manera, yo que merecía caer en el fuego eterno del infierno. Y ahora ya no era por labios, sino que verdaderamente con el corazón me arrepentí del pecado de haber sido yo el dueño y recibí a Jesús como el dueño de mi corazón. Amén. Ahora escucho las palabras de los miembros de la iglesia y de mi madre como palabras de amor. Cuando Jesús se hizo mi dueño, pude obedecer a toda la palabra solo con la ayuda del Espíritu Santo y no con mi esfuerzo ni mi capacidad. El celular, que era el puente entre el mundo y yo, lo deseché por completo. Dios me convirtió en una persona que ora todas las madrugadas y se sostiene de la palabra de Dios, para poder ir tras las almas que están perdidas en este mundo, pensando que la muerte es el fin. Cuando yo estaba divagando por las calles, la familia de la iglesia oró constantemente por mí para que volviera. En Efesios 3:20 dice, Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros, Dios me ha salvado por medio de la oración de la comunidad. Yo solía pensar solo en mí, pero ahora al estar junto a la comunidad puedo pensar en el corazón de los demás. Esta es la vida que goza de esa lluvia de bendiciones que Jesús nos dio. Amén. Oro con sinceridad por todos aquellos que están viviendo como vivía yo, para que puedan encontrarse con el Señor de la resurrección y puedan gozar de la verdadera bendición. Jesús es mi dueño. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.